Los recobradores. En la sombría oscuridad del futuro lejano, solo hay guerra. Pero entre los incontables defensores de la humanidad, existen aquellos cuyo deber es vigilar las puertas mismas del infierno. Hoy abrimos los archivos imperiales para hablar de un capítulo envuelto en el misterio, la tecnología y el sacrificio. Los recobradores. Oficialmente, los registros los sitúan como parte de los Astartes Praeses. Este es un título antiguo y pesado, otorgado a una hermandad de 20 capítulos, creados con un único y terrorífico propósito: defender las regiones limítrofes con el ojo del terror de las incesantes fuerzas del caos. Sin embargo, los estudiosos del Administratum a menudo debaten su posición exacta en esta lista sagrada. Mientras que algunos capítulos originales de los Praeses se han perdido en la historia o han sucumbido a la oscuridad, los recobradores, conocidos en bajo gótico como The Reclaimers, han mantenido su vigilia, actuando como un baluarte de ceramita y fe en el sector Cadian y sus alrededores. Pero no son simples guerreros de trinchera. Su reputación es la de eruditos de la guerra, obsesionados con la recuperación del pasado. Su nivel de tecnología y armamento es notablemente superior al de la media imperial, incluso para los estándares de los Adeptus Astartes, que ya portan el mejor equipo de la galaxia. El arsenal de los recobradores es considerado especialmente extenso y variado. No buscan solo la victoria, buscan recuperar lo que la humanidad ha perdido. Sección 1. La imagen del capítulo y el secreto antiguo. Visualizad a estos guerreros. Sus servoarmaduras no son meras herramientas de guerra, sino obras de arte que destacan por su elaborada decoración y una calidad de manufactura exquisita. Visten el blanco puro del hueso, contrastado con placas faciales y guanteletes de un amarillo intenso, o dorados si hablamos de sus oficiales veteranos. En sus hombreras, portan con orgullo su símbolo, un par de guanteletes cerrados aferrando un pentagrama azul, una promesa de fuerza y protección arcana. Es común ver entre sus filas el uso del casco modelo Corvus, aquel con forma de pico, lo que les da una silueta distintiva y aviar en el campo de batalla. Y aquí, en los márgenes de los registros prohibidos, encontramos una curiosidad que pocos conocen. Existe una teoría, casi herética por su naturaleza mundana, que sugiere que el espíritu de este capítulo nace de una antigua leyenda preimperial de la vieja Terra. Se dice que el nombre recobradores, su obsesión por reutilizar y recuperar tecnología, e incluso la figura de sus tecnomarines, rinde homenaje a unos seres míticos del pasado conocidos como los Wombles. Al igual que aquellas criaturas de la leyenda reciclaban los desechos para crear maravillas, los recobradores purifican y reclaman la tecnología perdida de la humanidad. Incluso el nombre de uno de sus tecnomarines más famosos en los archivos, Tobamori, resuena con los ecos de esas viejas fábulas. Una ironía extraña en un milenio tan oscuro. Pero volviendo a la realidad del 41º milenio, su organización es estricta. Aunque difieren en parte de los dictados del sagrado Codex Astartes, se mantienen fieles a sus principios tácticos. Sin embargo, siguen un modelo organizativo único, muy similar al de los temibles Manos de Hierro. Sección 2. La carne es débil, el metal es puro. Lo que define el alma de los recobradores es su vínculo con el dios máquina. Su asociación es inusualmente cercana con el Adeptus Mechanicus, mucho más que la de cualquier otro capítulo convencional. Esto se refleja en su jerarquía. Sus tecnomarines no son simples mecánicos de guerra, sino que ocupan una posición de prestigio poco común, sentándose a la diestra de los señores del capítulo. Sus creencias rozan el límite del dogma imperial.
Se sabe que reverencian al Omnisaya como una figura igual al emperador. Si os encontraseis con uno de estos gigantes, no veríais el signo del aquila sobre el pecho. En su lugar, saludan utilizando el gesto de la rueda dentada, entrelazando los dedos para imitar los dientes de un engranaje. Esta devoción conlleva un precio. Al igual que sus primos espirituales, los manos de hierro, los recobradores poseen una intolerancia casi patológica a la debilidad física o mental. Para ellos, la carne es falible, el acero es eterno. Estas obsesiones se manifiestan en una notable preferencia por los implantes cibernéticos. No es solo cosa de los astartes. Un número sorprendente de personal no combatiente y siervos del capítulo posee implantes visibles. Esto indica dos cosas. O bien sus tareas a bordo de las naves conllevan un riesgo mortal constante, o existe un deseo voluntario y fanático de adoptar cualquier mejora mecánica para servir mejor. La reverencia que estos siervos profesan a sus amos astartes es absoluta, inferior solo a la que sienten por el mismísimo emperador. Incluso sus apotecarios son maestros de la biónica, capaces de instalar sofisticados auménticos allí donde la carne ha fallado. Sección 3. La sombra de los genos y el héroe reacio. La historia de los recobradores está escrita con sangre y aceite. Sus hazañas son muchas, pero algunas resuenan con especial fuerza. Recordamos la defensa de Corania. Los tiránidos descendieron sobre el planeta sin previo aviso. La Guardia Imperial resistió heroicamente durante casi un año en un infierno de garras y ácido, hasta que los cielos se abrieron. La llegada de la Armada y de varias compañías de los recobradores, junto a los espadas del emperador, dio la vuelta al conflicto, salvando un mundo al borde de la extinción. Pero es en sus operaciones encubiertas donde su carácter se revela, a menudo cruzándose con una figura legendaria, el comisario Ciafjas Cain. En el año 928 del milenio 41, durante el incidente de Interitus Prime, una compañía bajo el mando del capitán Gris fue enviada a investigar una estructura arqueotecnológica. Lo que esperaban que fuera tecnología perdida resultó ser una pesadilla durmiente, una necrópolis necrona. Justo cuando los astartes colocaban cargas de demolición para sellar el horror, ocurrió lo imposible. El comisario Kane apareció de la nada, emergiendo de un portal disforme, huyendo por su vida. Era el único superviviente de un equipo del Mechanicus, que había sido masacrado por el despertar de los necrones en otro lugar. Este encuentro fortuito marcaría el inicio de una extraña alianza entre el pragmático comisario y los estoicos marines espaciales. Sección 4. La purificación de Viridia. La colaboración continuó en la purificación de Viridia. El planeta, una joya imperial, había sido estropeado por un conflicto civil constante. Los recobradores no mostraron piedad ni paciencia. Aterrizaron directamente en el palacio del gobernador Dupaña, rompiendo el asedio herético y liberando al custodio imperial en cuestión de horas. La eficiencia fue brutal. La catedral de Fidelis y el santuario del Omnisía fueron asegurados rápidamente, permitiendo a los tecnosacerdotes atender a los spiritus máquina heridos de la ciudad. Pero la verdadera amenaza estaba oculta. Los rebeldes habían instalado baterías de artillería capaces de masacrar cualquier refuerzo de la Guardia Imperial. La misión era crítica. El capitán Gris lideró a su escuadra de mando para destruir una de estas baterías. La otra, sin embargo, requería una baliza de teleportación. Esa tarea suicida recayó una vez más en Ciafjas Cain y la coronel Mira Dupaña. Ambas misiones fueron un éxito rotundo, pero revelaron una verdad terrible.
Lo que parecía una rebelión humana era algo mucho peor. El reconocimiento de Cain reveló la verdadera naturaleza del enemigo. El planeta estaba infestado de genestealers. Los xenos se habían infiltrado en toda la sociedad, desde los árbitros de la ley hasta los gremios sanitarios. La purga que siguió fue larga y sangrienta. Refuerzos de Tallarn, Bostroya y Caledonia llegaron para apoyar, pero los recobradores, fieles a su naturaleza distante, anunciaron que abandonarían el planeta tan pronto como la purificación inmediata terminase, buscando conflictos más interesantes. Sin embargo, la arrogancia tiene un precio. Tras la campaña, los recobradores rastrearon el pecio espacial que había traído la plaga, ansiosos por recuperar tecnología perdida. Fue un error fatal. Al abordar la nave, atrajeron la desgracia y fueron atacados en masa por una progenie genestealer, sufriendo una masacre casi total. En la confusión y la matanza, el comisario Cain, con su habitual mezcla de suerte y habilidad, logró escapar, dejando atrás a los astartes enfrentando su destino en la oscuridad del espacio. Conclusión. El metal traicionado y el legado. Incluso en sus momentos finales o en sus visitas de paz, el conflicto persigue a los recobradores. Como ocurrió en el incidente de Eucopia, un mundo forja donde los astartes buscaban descanso y reabastecimiento debido a sus buenas relaciones con el Mechanicus. Allí, una investigación sobre la baja producción minera destapó una herejía tecnológica de la más alta magnitud. Tecnosacerdotes renegados habían pactado con Asnival, un alto señor Necrón. Habían prometido desviar recursos de los recobradores y de la Guardia Imperial a cambio de cuerpos inmortales de metal vivo. Pero el Genos, como siempre, mentía. Asnival desviaba los materiales para construir una estación orbital de destrucción masiva. Fue una vez más la unión de los recobradores, los Skitari y la astucia del comisario Cain, quien engañó al señor Necrón fingiendo una rendición diplomática, lo que salvó el día. Las huestes de metal antiguo fueron derrotadas por el metal nuevo del Imperio. Así son los recobradores, una extraña amalgama de caballeros andantes y máquinas frías, guardianes del ojo del terror, buscadores de reliquias y guerreros de voluntad de hierro. Aunque su número mengue o la tragedia les golpee en pecios espaciales olvidados, su legado perdura. La certeza de que mientras quede un solo Volter funcional y una sola oración al Omnisaya, ellos estarán allí para reclamar lo que es de la humanidad.